Hola chicos, el día de hoy veremos las etapas de la historia del Perú en el área de personal social. El pasado histórico peruano se considera dividido en la época pre-inca, época incaica, época del descubrimiento, época de la conquista y virreinato, época de la emancipación e independencia y época de la república. Veamos la división de la historia del Perú. ¿A qué se refiere cada una de ellas? Época pre-inca. Se inicia cuando el hombre primitivo llega a nuestro suelo. Estos grupos humanos se fueron civilizando hasta crear culturas originales. Época incaica. Comienza con la expansión de los incas que constituyeron el gran imperio del Tahuantinsuyo. Época del descubrimiento. Se indica con la llegada de Cristóbal Colón al continente americano. La época de la conquista y virreinato. Se da la violenta época que comienza con la invasión de los españoles. El virreinato fue una época de total dominio español. Época de la emancipación e independencia. Etapa en que peruanos se rebelan contra el dominio español, ayudados por sus hermanos de América, como San Martín, Simón Bolívar, etc. Y por último, tenemos a la época de la República. El Perú nace a la vida independiente de la proclamación de la independencia en 1981 hasta nuestros días. Observemos atentamente la línea de tiempo de la historia del Perú. Tenemos a la época pre-inca. Aquí se ubican las culturas Chavín, Paracas, Nazca, Mochica, etc. En la época inca es la etapa en la que se desarrolla el imperio incaico. En la época de la conquista se refiere a la llegada de los españoles, Francisco Pizarro, Diego de Almagro y Hernando de Luque. En la época del virreinato se refiere a la etapa de organización y fusión de grandes culturas de Europa y americana. En la época de la emancipación se refiere al proceso de recuperación de la autonomía del Perú, lograda por los precursores y próceres. Y en la época república es la etapa en la que se logra la independencia del Perú. Muy bien, ahora que hemos aprendido acerca de las etapas de la historia del Perú, ustedes deben escribir en qué etapa de nuestra historia existieron los siguientes personajes. Además, deben completar según la clave que les indica aquí. Además, deben escribir verdadero o falso según corresponde. Tenemos aquí ciertos enunciados. Y por último, marcarán la alternativa correcta, de acuerdo a las preguntas que se les indica. No olviden que el esfuerzo de ustedes vale la pena. Estoy muy orgullosa de ustedes. Reciban un cordial saludo. Nos vemos, chicos.